Ana conocía sus manos mejor que su propio rostro. Eran el mapa de su vida, el registro de cada sueño y cada decepción que le había traído la vida en París. La piel de las yemas de sus dedos, aunque cuidada, llevaba en sí el recuerdo de la trementina, las ceras y los pigmentos, las huellas de las precisas pinceladas con las que devolvía la vida a los viejos lienzos. Ahora, sin embargo, sus manos olían a amoníaco y a jabón impersonal, y su destino se había convertido en pulir los lujos de otros, en borrar las huellas de la vida de superficies que nunca iban a ser parte de la suya. Cada mañana, cuando se ponía el estéril uniforme de una elitista empresa de limpieza, sentía como su verdadero yo se encogía hasta el tamaño de un nudo pequeño y duro en algún lugar profundo de su alma. París, la ciudad que debía ser la culminación de sus aspiraciones artísticas, se había convertido en una jaula de oro cuyas rejas se apretaban más cada día. El visado, a punto de caducar, pendía sobre ella como una espada de Damocles, y una deuda creciente era el eco silencioso y persistente de su fracaso. Era un fantasma en la ciudad de la luz, una fuerza invisible que restauraba el orden en las vidas de los demás mientras la suya propia se desmoronaba en el caos. Su pasión por la belleza clásica, por la historia escrita en cada capa de pintura agrietada, se había convertido en un cruel contraste con un presente estéril, en el que el único arte que practicaba era el de la supervivencia. El trabajo para la agencia, Le Miroir impecable, se regía por sus propias leyes, y la más importante de ellas era la invisibilidad. Las empleadas debían ser como fantasmas, eficientes, silenciosas y desprovistas de identidad. Su tarea era entrar, eliminar cualquier imperfección y desaparecer antes de que los propietarios regresaran para disfrutar de su espacio inmaculado. Ana aprendió a moverse por aquellos palacios con la precisión de un cirujano. Sus movimientos eran medidos y económicos. Cada apartamento era un encargo anónimo más en la lista, un laberinto de lujo que debía atravesar sin dejar rastro, ni siquiera una huella dactilar. Afrontaba esta tarea con la misma meticulosidad con la que abordaba la restauración de cuadros. Veía las manchas en el mármol como un defecto en un retrato renacentista, y el polvo en los muebles de ébano como una capa de suciedad que ocultaba el verdadero brillo de la obra. Esta perspectiva le permitía conservar los últimos vestigios de su dignidad, transformando un trabajo humillante en una especie de ejercicio técnico. Sin embargo, era un escudo frágil que se rompía cada vez que su mirada se posaba en una obra de arte, un cuadro real colgado en la pared, una escultura en un rincón, y sentía una punzada de anhelo tan aguda y dolorosa que tenía que apartar la vista para no traicionarse a sí misma. Ese día, el encargo la llevó a la cima de un rascacielos de cristal que parecía perforar las nubes sobre la Défense. El apartamento era una fortaleza de vidrio y acero, un manifiesto de poder y riqueza tan inmensos que resultaban abstractos. El minimalismo del interior rozaba lo estéril. Cada objeto parecía cuidadosamente seleccionado para comunicar estatus, no confort. No había recuerdos personales, ni fotografías enmarcadas, ni un libro dejado al descuido. La frialdad del hormigón pulido del suelo y el blanco omnipresente de las paredes intensificaban la sensación de vacío, como si el lugar fuera más una galería de arte moderno que un hogar. Ana se sintió allí como una intrusa en el templo de alguna deidad desconocida y severa. El aire, filtrado por un silencioso sistema de climatización, no olía a nada, ni a perfume, ni a comida, ni a vida. Era un silencio absoluto, pesado y abrumador, que parecía absorber cualquier sonido. De pie en medio del salón, con una vista panorámica de París, Ana sintió por primera vez que la ciudad bajo ella era solo una ilusión, una imagen lejana a la que nunca pertenecería. Este lugar era la encarnación de su soledad. Rodeada de belleza, se sentía más alienada que nunca. Y entonces, en el corazón de ese silencio ensordecedor, lo oyó. Un sonido tan fuera de lugar en ese entorno estéril que por un momento pensó que lo había imaginado. Era un llanto, no un sollozo silencioso ni un quejido, sino el lamento desesperado y desgarrador de un niño que pedía ayuda en un mundo que no lo oía. El sonido fue como una piedra arrojada a la superficie lisa del agua, rompiendo el orden perfecto de aquel lugar. Ana se quedó helada, y el protocolo de la agencia, que ordenaba ignorar todo lo que no fuera suciedad, se evaporó instantáneamente de su mente. El instinto,
más antiguo y poderoso que cualquier norma laboral, tomó el control. Su corazón se aceleró y algo primitivo despertó en su interior, la necesidad de encontrar la fuente de ese dolor y calmarlo. Por un instante luchó consigo misma. Su mente le presentaba argumentos racionales. No era asunto suyo. Podría arriesgarse a perder el trabajo, su única fuente de sustento, pero sus piernas ya la llevaban hacia donde venía el llanto, adentrándose en el silencioso apartamento que de repente había dejado de ser solo un lugar de trabajo para convertirse en el escenario de un drama silencioso. El llanto la condujo a una habitación que, a primera vista, parecía la ilustración de un catálogo de lujo de mobiliario infantil. Todo estaba en tonos de blanco y gris, desde la cuna de diseño hasta los juguetes hechos a mano que parecían no haber sido tocados jamás. A pesar de toda esa riqueza, la habitación era fría y carecía de alma. Le faltaba calidez, desorden, todas esas pequeñas imperfecciones que atestiguan la presencia de un niño. En el centro de esta exposición se encontraba la cuna, y en ella una niña pequeña, tal vez de 1 año, con la cara roja de tanto gritar y los puñitos golpeando el aire. Su desesperación era tan palpable que Ana sintió un dolor físico en el pecho. La niña era como una prisionera en esa jaula de oro, rodeada de un lujo que no podía darle lo que más necesitaba. Ana se acercó. Sus movimientos eran lentos y cautelosos, como si se aproximara a un animal asustado. En los ojos de la niña vio una mezcla de rabia, miedo y una profunda soledad, emociones que ella misma conocía demasiado bien. En ese momento, dejó de ser una limpiadora. Se convirtió simplemente en una mujer que veía a un niño sufrir, sin pensarlo un segundo más, en contra de todas las reglas. Extendió los brazos a través de los barrotes y tomó suavemente a la pequeña. La niña se puso rígida por un momento, sorprendida por el contacto inesperado, y su llanto se intensificó por un instante, como si protestara contra otra persona extraña. Pero los brazos de Ana eran firmes y cálidos, y la forma en que acunó el cuerpo tembloroso fue instintiva y llena de ternura. Meciéndola suavemente, empezó a tararear. De sus labios fluyó una melodía tan antigua como los olivares de su tierra, una nana que su abuela le enseñaba en una pequeña casa en Andalucía. Las palabras eran sencillas, hablaban de una luna y una cuna, pero no eran lo importante. Lo que contaba era la vibración de su voz, grave y tranquilizadora, portadora de generaciones de amor y seguridad. Era un sonido de otro mundo, un mundo donde el calor del contacto humano era más valioso que el oro, y el tesoro más hermoso era una canción susurrada al oído. Para Ana, fue como volver a casa, al único lugar donde alguna vez se sintió completamente segura, el recuerdo de los brazos de su abuela, y ocurrió algo que pareció un milagro. El llanto desesperado de la niña comenzó a amainar, convirtiéndose en un sollozo tembloroso, y luego en una serie de suspiros silenciosos. Su cuerpecito, hasta entonces tenso como una cuerda, se relajó lentamente, acurrucándose en Ana como si hubiera encontrado el puerto que tanto había buscado. Levantó su carita llorosa y miró a Ana con unos ojos grandes y oscuros, en los que el asombro se mezclaba con el alivio. Esa mirada fue tan intensa y confiada que Ana sintió que algo se rompía dentro de ella. En ese pequeño ser, encontró el eco de su propia soledad y su anhelo de cercanía. Durante esos pocos minutos, no eran extrañas de 2 mundos diferentes. Eran 2 almas que habían encontrado consuelo en su mutua compañía. Ana sintió una repentina oleada de ternura tan poderosa que casi olvidó dónde estaba y el riesgo que corría por esa flagrante violación del reglamento. Acarició suavemente el pelo oscuro de la niña, y su nana susurrada llenó la estéril habitación con la calidez que tanto le faltaba. En ese momento, se sintió más necesaria y más en su lugar que durante todos los meses que había pasado en París. Fue en esa escena de cruda e inesperada intimidad donde los encontró el jeque Kasim. Su entrada fue tan silenciosa que Ana no la oyó. Solo sintió un cambio repentino en la atmósfera de la habitación, como si una corriente de aire frío hubiera entrado. Levantó la vista y lo vio en la puerta. Era alto y corpulento, vestido con un traje impecablemente cortado que realzaba su figura autoritaria. Su rostro parecía esculpido en piedra, rasgos afilados, ojos oscuros y penetrantes, y una boca apretada en una expresión de severo control. Emanaba un aura de poder tan palpable que casi asfixiaba. No era el tipo de riqueza que grita,
Era la certeza silenciosa e inquebrantable de alguien acostumbrado a que el mundo se doblegue a su voluntad. Miró la escena que tenía ante él. Una mujer extraña con uniforme de limpiadora, sosteniendo a su hija en brazos, y su mirada era fría como el hielo. No había en ella ni rastro de gratitud o alivio, solo había sospecha, una irritación apenas disimulada y una fría evaluación de una situación que se había escapado de su control. Cada milímetro de su postura gritaba que Ana era una intrusa que había cruzado una frontera invisible pero infranqueable. Se produjo un largo y pesado silencio, interrumpido únicamente por la respiración tranquila de la niña, ya casi dormida, en brazos de Ana. Sentía sobre sí la mirada de él, inquisitiva y desconfiada, que parecía atravesarla, evaluando su valor, sus motivos y la amenaza que podría representar. Ana permaneció inmóvil, temiendo hacer cualquier movimiento que pudiera interpretarse como una provocación. El corazón le martilleaba en el pecho, y en su cabeza se arremolinaban los peores escenarios. Una acusación de intento de secuestro, un despido inmediato, entrar en la lista negra de todas las agencias de la ciudad. Sin embargo, sostuvo a la pequeña Amira con firmeza, como si la niña fuera su único escudo. El hombre desvió lentamente la mirada del rostro de Ana al de su hija, y entonces, por primera vez, su máscara de piedra se resquebrajó. Vio algo que no había visto en meses: el rostro tranquilo de su hija, los rasgos relajados, la ausencia de tensión en su pequeño cuerpo. Vio el resultado que no habían logrado las niñeras mejor pagadas, los pediatras ni los especialistas. Esta sencilla mujer del sur de Europa había conseguido lo que sus millones no podían comprar. Su mirada volvió a Ana, pero esta vez había algo diferente. La frialdad no desapareció por completo, pero bajo su superficie apareció una grieta, un rastro de asombro, y quizás incluso de un respeto a regañadientes. Seguía en silencio, pero su mente trabajaba a la velocidad de un ordenador, analizando la nueva variable en la ecuación cuidadosamente planeada de su vida. Durante semanas, había observado impotente cómo su hija rechazaba a una cuidadora tras otra, cómo su dolor y su anhelo parecían crecer cada día. Había escuchado informes sobre su llanto inconsolable, sobre las noches en vela. Era un hombre que resolvía problemas. Les lanzaba dinero, recursos, los mejores expertos, hasta que el problema desaparecía. Pero este, el más personal de todos, se resistía a todos sus intentos. Y ahora, la solución estaba frente a él, vestida con un uniforme barato, oliendo a productos de limpieza y cantando una vieja y olvidada melodía. Esa escena era la negación de todo en lo que creía: que cualquier vínculo se puede comprar, que cada problema tiene su precio y que las emociones son una debilidad que debe ser controlada. En el silencio de esa habitación, Qasim, por primera vez en mucho tiempo, se sintió indefenso y, al mismo tiempo, se enfrentó a una inesperada e irracional esperanza. Antes de continuar con esta extraordinaria historia, detengámonos un momento. Me gustaría haceros una pregunta. ¿Alguna vez habéis tomado una decisión guiados únicamente por el corazón y el instinto, en contra de todas las reglas y la lógica? Compartid vuestras experiencias en los comentarios. Vuestras historias y reflexiones son increíblemente valiosas para nosotros. Si este relato ha conmovido vuestra alma y queréis más narrativas humanas y profundas como esta, por favor, suscribíos a nuestro canal y haced clic en la campanita para activar todas las notificaciones. Así no os perderéis ninguna de nuestras próximas y transformadoras historias. Quedaos con nosotros hasta el final. La propuesta que Qasim está a punto de hacer es solo el principio. Y cómo se desarrollarán sus destinos y qué secretos saldrán a la luz, sin duda os sorprenderá. La voz de Qasim, cuando finalmente rompió el silencio, no estaba marcada por la calidez de la gratitud, sino por la fría precisión de un magnate financiero que identifica un recurso valioso. No pidió ni suplicó. Presentó una solución, una ecuación en la que la desesperación de Ana era una variable que podía resolver fácilmente, con una suma que para ella significaba escapar de un barco que se hunde, y para él era apenas un error de redondeo en su vasto imperio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, un acuerdo forjado no con tinta, sino con la vulnerabilidad de ella y el poder absoluto de él. «Te quedarás», dijo, y no fue una pregunta, sino la constatación de un hecho.
Te quedarás y cuidarás de Amira. Tus problemas de visado desaparecerán. Tus deudas serán saldadas. Recibirás un salario que superará tus mayores expectativas. Ana se quedó quieta, acunando el cálido cuerpecito de la niña, y su propuesta la golpeó con la fuerza de una ola. Era una oferta que resolvía cada uno de sus problemas tangibles y, al mismo tiempo, creaba uno nuevo, mucho más profundo. Sintió cómo su orgullo, los restos de su identidad artística, se rebelaban contra esa transacción. No era una niñera, era una conservadora de arte, pero luego miró el rostro tranquilo de Amira y sintió la dolorosa punzada de la realidad. ¿Qué clase de artista era? Si sus manos pulían suelos ajenos cada día. La propuesta de Qasim era humillante, pero también era un salvavidas. Era una jaula de oro, pero en ese momento, incluso una jaula parecía mejor que el abismo al que estaba cayendo. Su aceptación fue un susurro, una palabra tan baja que casi se ahogó en el lujoso silencio del apartamento. «De acuerdo», dijo, y esa única palabra llevaba el peso de la resignación y una esperanza desesperada. Sintió como si estuviera vendiendo un fragmento de su alma a cambio de seguridad, como si estuviera cambiando una libertad incierta por la certeza del mañana. Sabía que esta decisión cambiaría el curso de su vida para siempre, que entraba en un territorio cuyas reglas no entendía y que hacía un pacto con un hombre que para ella era un enigma. La reacción de Qasim fue un asentimiento apenas perceptible. No había en su gesto ni triunfo ni satisfacción. Era la aceptación impasible de una transacción completada. El problema estaba resuelto. El recurso había sido adquirido. Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Ana sola con Amira dormida, y el eco de las palabras que habían atado su destino para siempre a esa casa fría y lujosa. Ana abrazó a la niña con más fuerza, como si buscara en su inocencia la confirmación de que había tomado la decisión correcta. En ese momento, en esa habitación estéril en la cima del mundo, su vida como artista había terminado y comenzaba una nueva, cuya forma y cuyo precio aún no podía prever. Se sintió como un personaje de uno de los viejos cuadros que solía salvar, congelada en un momento decisivo, marcada para siempre por una elección hecha entre el honor y la supervivencia. La mudanza fue una experiencia surrealista, una colisión de dos universos. Un día, Ana empaquetaba su modesta vida en unas cuantas cajas de cartón en un pequeño y abarrotado apartamento abuhardillado, donde cada objeto contaba una historia: libros de arte, pinceles secos, fotografías de España. Al día siguiente, esas mismas cajas estaban en un rincón de un espacioso e impersonal apartamento de invitados, más grande que toda su vivienda anterior. Parecían patéticas y fuera de lugar, como reliquias de otro mundo más pobre. Cada intento de deshacer las maletas y dar a ese espacio un toque personal terminaba en fracaso. Su viejo mantón bordado parecía absurdo sobre el sofá de diseño de cuero. Su colección de tazas de diferentes museos parecía burlarse de la fila de vasos de cristal idénticos en la cocina. Ese lugar se resistía a cualquier intento de ser domesticado. Rechazaba todo lo que era humano, cálido e imperfecto. Ana comprendió rápidamente que no se había mudado a un nuevo hogar, sino a un nuevo trabajo, en el que su vida privada se había reducido a unos pocos metros cuadrados de un espacio lujoso pero extraño. Se sentía como una pieza de exposición en un museo, cuidadosamente colocada en una vitrina para cumplir su función, pero desprovista de contexto y de vida real. La vida en el apartamento de Qasim se regía por un horario invisible pero rígido. Todo funcionaba con la precisión de un reloj suizo, impulsado por un discreto ejército de personal que se movía por los pasillos sin hacer ruido, con rostros inexpresivos. Había una cocinera que preparaba las comidas a horas estrictamente fijadas, una asistenta que se encargaba de la limpieza impecable, un chofer que esperaba listo abajo. Todos eran educados, profesionales y mantenían las distancias. Ana, acostumbrada a relaciones cálidas y cercanas, se sentía en ese ambiente como en un palacio de hielo. El propio Qasim era una presencia casi astral, una sombra que se deslizaba al amanecer, el olor de un perfume caro en el ascensor, el sonido silencioso de la puerta de su despacho cerrándose tarde en la noche. Su mundo consistía en salas de juntas, transacciones bursátiles y viajes a capitales lejanas. El mundo de Ana se había reducido a la habitación de la niña,
a silenciosos paseos por el apartamento y a una vista panorámica de una ciudad que ahora parecía aún más distante. Era una nueva forma de soledad, una soledad en medio de la multitud, en el corazón del lujo, que era mucho más dolorosa que la pobreza que había experimentado antes. Atrapada en la jaula de oro, empezaba a comprender que no todo cautiverio está hecho de hierro. El único oasis en ese desierto emocional se convirtió en la habitación de Amira. Allí, Ana encontró un sentido y un propósito. Ese lugar, inicialmente tan estéril como el resto del apartamento, comenzó a impregnarse lentamente de su presencia. Trajo de su habitación una pequeña radio y sintonizó en voz baja emisoras españolas, llenando el silencio con los sonidos del idioma que tanto añoraba. Empezó a cantarle a Amira no solo nanas, sino todas las canciones que recordaba de su infancia, alegres, tristes, populares. En simples hojas de papel, le dibujaba imágenes sencillas, soles, gatos, flores, y las pegaba en la pared, creando la primera y tímida mancha de color en ese mundo monocromático. Le contaba cuentos en español, y aunque la niña no entendía las palabras, reaccionaba al tono cálido y melodioso de su voz. Bajo este cuidado constante y tierno, Amira floreció. Su llanto dio paso a balbuceos, y luego a risas. Empezó a reaccionar al ver a Ana con un chillido de alegría, extendiendo sus manitas hacia ella. Para Ana, cada uno de esos momentos era como una gota de agua para alguien sediento. En la sonrisa de esa niña encontraba la confirmación de su propio valor. Sentía que estaba haciendo algo importante, algo que no se podía comprar ni medir. En el cuidado de Amira, reencontró los restos de sí misma, esa parte que sabía crear, amar y dar vida. A Qasim lo veía en escenas fugaces e inacabadas, como si viera una película cortada por un censor. A veces, al pasar por el pasillo, lo veía a través de la puerta entreabierta de su despacho, su silueta recortada contra una pared de monitores con filas de cifras verdes y rojas. Otras veces, se quedaba en el umbral de la habitación de la niña, silencioso e inmóvil como una estatua, observando cómo jugaba con Amira en el suelo. Su rostro era siempre impenetrable, una máscara de perfecto control, pero Ana aprendió a leer las pequeñas señales. Veía el cansancio en sus ojos, que no desaparecía ni después de una noche de sueño. Notó cómo su mirada a veces se detenía en su hija con una expresión de dolor complejo, una mezcla de amor y algo mucho más oscuro que no sabía nombrar. Sin embargo, lo más llamativo era que nunca tocaba a Amira. La miraba, daba órdenes sobre su cuidado, pero mantenía una distancia física, como si existiera una barrera invisible entre él y su propia hija. Esta observación sembró la inquietud en el corazón de Ana. Empezaba a entender que el silencio en esa casa no se debía solo al lujo y la formalidad. Era un silencio nacido de alguna herida profunda y no cicatrizada. El primer avance, si se le puede llamar así, fue tan sutil que casi pasó desapercibido. Ana, cansada de la esterilidad de la habitación de Amira, decidió arriesgarse. Con simple papel de seda de colores y unos hilos, creó un móvil sencillo, pájaros de colores vivos y alegres que giraban sobre la cuna. Era una obra simple, casi infantil, en total contradicción con la estética del apartamento. Lo colgó sobre la cuna y observó con deleite cómo Amira lo seguía con la mirada, extendiendo sus manitas hacia los colores danzantes. Por la noche, cuando Qasim regresó, Ana se preparó para una reprimenda. Esperaba que le ordenara quitar esa baratija. Él se paró en la puerta de la habitación. Su mirada se posó inmediatamente en la colorida estructura. Permaneció en silencio un largo rato, y Ana contuvo la respiración. Su mirada pasó del móvil al rostro fascinado de su hija, y luego a Ana. No dijo nada, no criticó, no elogió. Simplemente se dio la vuelta y se fue. Pero al día siguiente, el móvil seguía allí. Ese consentimiento silencioso fue más elocuente que cualquier palabra. Fue la primera y microscópica grieta en el muro de hielo que los separaba. Una señal de que quizás en esa casa había lugar para algo más que un orden frío. El abismo cultural entre ellos era como un océano, y Ana sentía que navegaba a la deriva en una pequeña balsa, sin entender las corrientes ni los mapas que Qasim utilizaba. Esto se revelaba en los detalles más pequeños. Una noche, mientras cenaban formalmente,
algo que ocurría muy raramente y siempre era incómodo. Ana, intentando iniciar una conversación, empezó a hablar de sus planes de llevar a Amira al parque para que viera los patos. Qasim la miró como si hablara un idioma extranjero y respondió fríamente que la seguridad de Amira era primordial y que tales lugares públicos estaban descartados. La niña tenía a su disposición una terraza estéril y eso debía ser suficiente. En otra ocasión, cuando uno de sus invitados de Oriente Medio visitó el apartamento, Ana, de forma natural, le tendió la mano para saludarlo. El hombre la miró con consternación e ignoró su gesto, dirigiéndose directamente a Qasim. Ana sintió que el rubor de la humillación le subía a las mejillas. Comprendió que en su mundo, su papel y su estatus estaban claramente definidos, y sus costumbres occidentales se percibían como inapropiadas, incluso ofensivas. Cada uno de estos incidentes era una lección dolorosa que le recordaba que no solo era una empleada, sino una extraña, una mujer de otra civilización cuyas reglas aquí no se aplicaban. El fantasma del pasado era una presencia casi tangible en esa casa. Ana lo sentía en el pesado silencio, en las miradas esquivas del personal, en la tristeza que a veces asomaba a los ojos de Qasim. Una tarde, buscando un libro para Amira en el salón, abrió por casualidad un cajón de una cómoda de ébano. Dentro, sobre un forro de terciopelo, había una única fotografía en un marco de plata. Mostraba a un Qasim más joven, sonriente, abrazando a una hermosa mujer de ojos de gacela y cabello negro azabache. Estaban en un yate, parecían felices y despreocupados. Ana supo que debía ser su difunta esposa, la madre de Amira. Se quedó mirando su rostro, sintiendo una mezcla de curiosidad, compasión y una extraña e irracional sensación de ser una intrusa. En ese mismo instante, la asistenta mayor entró en el salón. Cuando vio lo que Ana tenía en la mano, su rostro palideció y el miedo apareció en sus ojos. Se acercó rápidamente, casi arrebatándole el marco de las manos, y lo volvió a colocar respetuosamente en su sitio, cerrando el cajón. «Por favor, no toque esto», susurró, y en su voz había una advertencia. Ana comprendió que había tocado una reliquia, que la historia de esa mujer era un secreto sagrado y doloroso que no le estaba permitido conocer. Una noche, Ana no podía dormir. En el apartamento reinaba un profundo silencio, pero sentía una inquietud inexplicable. Se levantó y fue a la habitación de Amira para comprobar que todo estuviera bien. La niña dormía plácidamente. Ana se sentó en el sillón junto a la cuna, arropándose con una manta. Al cabo de un rato, oyó unos pasos sigilosos en el pasillo. La puerta de la habitación se abrió sin hacer ruido y en el umbral apareció Qasim. Debía de haber vuelto hacía poco, porque todavía llevaba el traje, pero con la corbata aflojada y la chaqueta colgada del brazo. Parecía mortalmente cansado, y su rostro, normalmente oculto tras una máscara de control, estaba ahora al descubierto, marcado por un profundo agotamiento. Se quedó helado al verla. Esperaba estar solo. Por un momento, ambos permanecieron inmóviles, sorprendidos por la presencia del otro. Ana esperaba que se fuera, pero no lo hizo. Entró en la habitación y se paró junto a la cuna, mirando a su hija dormida. No intercambiaron ni una palabra. Permanecieron así varios minutos en la penumbra, unidos únicamente por la tranquila respiración de la niña. Ese silencio era diferente al de siempre. No era vacío ni incómodo. Estaba lleno de emociones no expresadas. El cansancio de él, la preocupación de ella, el amor compartido por ese pequeño ser. Por primera vez, Ana sintió que no eran solo un jefe y una empleada. En ese breve instante, eran dos personas que habían encontrado un refugio silencioso en el mismo lugar. Al día siguiente de su silencioso encuentro nocturno, una nueva tensión flotaba en el aire. Ana esperaba que ese momento de vulnerabilidad compartida pudiera cambiar algo, quizás romper un poco el hielo. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Qasim pareció construir a su alrededor un muro aún más alto y grueso que antes. Su formalidad era casi agresiva, sus órdenes escuetas, y su mirada evitaba la de ella a toda costa. Era como si se arrepintiera de ese momento de debilidad, como si haber mostrado su cansancio fuera una violación inaceptable del protocolo por la que ahora se castigaba a sí mismo y a ella. Ana sintió esa frialdad de forma aguda. Su momento de silencio compartido, que para ella había sido un destello de conexión humana,
Para él era evidentemente un error que debía ser borrado lo antes posible. Comprendió entonces que en su mundo, la vulnerabilidad era sinónimo de amenaza y la cercanía, un riesgo que no podía permitirse. Este cambio repentino fue doloroso para ella, recordándole su verdadera posición en esa casa. Era una empleada, una función, la solución a un problema. El momento en que se sintió algo más fue solo una ilusión, que él ahora disipaba sin piedad. A pesar de la frialdad de Qasim, los sentimientos de Ana por Amira crecían cada día, echando raíces tan profundas en su corazón que ella misma se sorprendía. Ya no era solo cuidado o sentido del deber, era amor, puro, incondicional y arrollador. Cada sonrisa de la niña era para ella como un rayo de sol, cada uno de sus toques como una bendición. Empezó a celebrar en secreto sus pequeñas victorias. La primera palabra, que sonaba como Ana, los primeros pasos inciertos dados en su dirección, la primera vez que Amira la abrazó por iniciativa propia, buscando consuelo tras una pequeña caída. Esos momentos eran su tesoro, construían en su corazón el hogar que no tenía en el mundo real. Sin embargo, este amor creciente traía consigo también un nuevo y paralizante miedo. Cuanto más amaba a Amira, más temía el día en que pudiera perderla. Era plenamente consciente de la fragilidad de su posición. Era solo una cuidadora contratada, con un contrato que podía ser rescindido en cualquier momento. Este pensamiento la atormentaba por las noches, haciendo que cada momento con la niña fuera agridulce, marcado por la conciencia de una posible pérdida. Amaba a esa niña como si fuera suya, sabiendo que nunca lo sería. Las primeras señales claras de una amenaza externa llegaron en forma de una llamada telefónica que Ana presenció por accidente. Pasaba por delante del despacho de Qasim, cuya puerta estaba ligeramente entreabierta, cuando oyó su voz. Era diferente a la de siempre. Había desaparecido su habitual tono de mando controlado. Ahora hablaba en árabe, y su voz era tensa, llena de respeto, pero también de una frustración apenas disimulada. Ana no entendía las palabras, pero el tono lo decía todo. Era una conversación con alguien de mayor jerarquía, alguien ante quien incluso Qasim tenía que justificarse. En el torrente de frases incomprensibles para ella, captó palabras sueltas que se repetían y que sonaban como honor, sangre, deber. Sintió un escalofrío. Oyó la presión que parecía fluir a través del auricular y apretarse a su alrededor como una soga. Tras la llamada, un largo y pesado silencio se instaló en el despacho. Ana supo que había presenciado algo que no debería haber oído. Comprendió que el mundo de Qasim era mucho más complicado e implacable de lo que podía imaginar, y que las fuerzas invisibles que lo gobernaban podrían algún día reclamar también su destino. Unos días después de esa inquietante conversación, Ana encontró a Qasim en el salón a última hora de la tarde. Estaba sentado en un sillón, contemplando el panorama del París nocturno, pero su mirada estaba ausente. A su lado, un vaso intacto con un líquido ambarino. Parecía derrotado. Normalmente, en una situación así, Ana se habría retirado discretamente, pero algo en su postura la hizo detenerse. «¿Sabes?», dijo de repente, sin mirarla. «Cuando era niño, mi padre me enseñó que el legado es la única inmortalidad que podemos alcanzar. Construimos imperios, multiplicamos la riqueza, engendramos hijos para que nuestro nombre perdure. Es un deber, no una elección». Su voz era baja y carente de emoción, como si citara un texto antiguo. No era una queja ni un intento de conversación. Era la constatación de un hecho, amargo y definitivo. Por primera vez, Ana vio en él no solo al todopoderoso jeque, sino también a un hombre atrapado en la jaula de oro de la tradición, cargado con el peso de unas expectativas de las que no podía desprenderse. Esta breve e inesperada visión de su alma la conmovió más que cualquier otra cosa. Vio la profundidad de su soledad y comprendió que su poder era, al mismo tiempo, su mayor prisión. El punto de inflexión llegó una noche de lluvia, mientras una tormenta rugía sobre la ciudad y en el apartamento reinaba una atmósfera excepcionalmente pesada. Qasim llevaba varios días ausente, encerrado en su mundo. Ana lo encontró en el despacho, rodeado de documentos esparcidos. Su rostro estaba gris de agotamiento y dolor. Cuando entró, él levantó la vista y en sus ojos vio algo que la aterrorizó, una desesperación absoluta. «Quieren que me case», dijo con voz hueca, como si las palabras le causaran un dolor físico. «Quieren que asegure la pureza de la línea de sangre. Un heredero».
Se levantó y se acercó a la ventana, golpeando el cristal blindado con el puño. «Pero ellos no lo saben», susurró, y su voz se quebró por primera vez desde que lo conocía. «No saben nada». Se volvió hacia ella, y su máscara finalmente se rompió, revelando una herida en carne viva. «Amira, Amira no es mi hija, no es de mi sangre». Esas palabras golpearon a Ana con la fuerza de un impacto físico. Su madre me traicionó. Me enteré de todo después de su muerte. Encontré las cartas. Ella era el fruto de esa traición. En su voz estaba toda la amargura de la humillación, el dolor y la vergüenza que lo habían ahogado durante años. Ese era el secreto que envenenaba cada una de sus respiraciones. Ana se quedó atónita, intentando asimilar la magnitud de su confesión. De repente, todas las piezas del rompecabezas encajaron. Su distancia con Amira, su dolor, el silencio de esa casa. Todo estaba marcado por el estigma de esa terrible traición. Miró a ese hombre poderoso, que ahora estaba ante ella, roto, desnudo en su sufrimiento, y no sintió nada más que una compasión inmensa y arrolladora. En su mundo, basado en el honor y la pureza de sangre, esta situación era la mayor humillación posible. Pero Ana lo veía desde otra perspectiva. Se acercó a él lentamente y, sin pensar en las consecuencias, le puso una mano en el brazo. Su tacto fue suave pero firme. «Eso no importa, Qasim», dijo en voz baja, y su voz fue el único sonido sereno en una habitación llena de su dolor. «Te veo mirarla cuando crees que nadie te ve. Veo cómo su risa ilumina tu rostro por un instante. La sangre no hace a un padre. El amor sí. Ella es tu hija de la única manera que importa». Sus palabras eran sencillas, pero golpearon el núcleo de su conflicto, ofreciéndole una perspectiva que él nunca habría encontrado en su mundo de reglas rígidas. Después de esa noche, algo fundamental cambió entre ellos. El muro que los separaba no desapareció, pero en él apareció una puerta. Un secreto compartido creó entre ellos un nuevo y frágil vínculo, peligroso en su intimidad. Se convirtieron en cómplices de un engaño silencioso, guardianes de un secreto que podría destruir su mundo. Sus conversaciones, aunque todavía escasas, adquirieron un nuevo significado. A veces, cuando Amira ya dormía, se sentaban en silencio en el salón, y ese silencio ya no era incómodo. Era el silencio de dos personas que se entendían sin palabras. Qasim empezó a confiar en ella de una manera que no confiaba en nadie más. Veía en ella no solo a la cuidadora de su hija, sino a la única persona que conocía su mayor debilidad y no la había usado en su contra. Al contrario, le había ofrecido aceptación. Ana, por su parte, empezó a ver bajo la máscara del jeque a un hombre desgarrado por lealtades contradictorias, el amor por una niña que no era suya y el deber hacia una familia que no sabía la verdad. Esta nueva cercanía era como caminar por la cuerda floja sobre un abismo. Ambos sentían que cualquier paso en falso podría llevar a la catástrofe. La presión que Ana solo había intuido antes, pronto tomó una forma real. Un día, el hermano mayor de Qasim llegó al apartamento, un hombre de rostro severo y ojos que parecían juzgarlo todo y a todos con desdén. Su visita no fue social, fue una inspección. Ana fue presentada escuetamente como la cuidadora de la niña. Durante toda su estancia, fue tratada como si no existiera. El hombre hablaba con Qasim en árabe, pero sus miradas hacia Ana y Amira estaban llenas de frialdad y desaprobación. Ana se sintió como un insecto bajo un microscopio. Vio con sus propios ojos el mundo implacable y patriarcal del que provenía Qasim. Oyó las voces alteradas que salían de detrás de las puertas cerradas del despacho. Sintió cómo la atmósfera de la casa se volvía más densa con cada hora que pasaba. La visita del hermano fue una señal clara. El tiempo de la indulgencia había terminado. La familia exigía acción. Querían una boda, un heredero, la restauración del orden. Amira, a sus ojos, era solo un obstáculo, y Ana, un elemento insignificante y temporal que debía ser eliminado. Tras la partida de su hermano, Qasim volvió a encerrarse en sí mismo, pero esta vez su silencio era diferente. Era el silencio de un hombre librando una guerra interna. Ana lo veía, de pie durante horas junto a la ventana, mirando la ciudad pero viendo algo completamente distinto. Veía cómo sus manos se cerraban en puños cuando pensaba que nadie lo miraba. Por un lado estaba Amira,
la niña que se había convertido en el centro de su mundo emocional, que le había enseñado a amar de nuevo. Su sonrisa era la única luz en su oscura vida. Por otro lado, estaba la carga de 1000 años de tradición, el honor de su linaje, un juramento hecho a su padre en su lecho de muerte. Estaba dividido entre la vida que lentamente estaba creando contra viento y marea, una vida basada en el afecto, en una familia elegida, y la vida que le estaba destinada, una vida de deber, sacrificio y continuación dinástica. Cualquier elección significaba una traición. Al elegir a Amira y Ana, traicionaría a sus antepasados y su legado. Al elegir el deber, traicionaría su corazón y la única felicidad real que había conocido. Ana observaba su agonía con una compasión impotente, sabiendo que la batalla por su alma estaba entrando en su fase decisiva. El punto crítico llegó una semana después de la visita del hermano. La decisión estaba tomada. Qasim llamó a Ana a su despacho. La escena era un eco fantasmal de su primer encuentro en ese mismo lugar. Se sentó detrás de su imponente escritorio, que era como una barricada entre ellos. Su rostro volvía a ser la misma máscara inexpresiva que llevaba al principio, pero esta vez Ana vio el dolor debajo de ella. «Tu trabajo aquí ha terminado», dijo, y su voz era fría y formal, como si leyera una sentencia. «Has cumplido tu tarea a la perfección». Amira ahora está más fuerte. Especialistas se encargarán de su cuidado a partir de ahora. Evitaba su mirada, centrándose en los documentos que tenía delante. Recibirás una indemnización que te asegurará una vida tranquila durante muchos años. Todos los trámites estarán resueltos. Puedes dejar el apartamento mañana. Cada palabra era como un golpe. Ana se quedó de pie, sin poder creer lo que oía. No era un despido, era una ejecución. La estaba expulsando no solo de un trabajo, sino de la vida que había construido, del único hogar que tenía. La estaba expulsando de la vida de la niña que amaba por encima de todo. Sabía que no lo hacía por odio, lo hacía por sentido del deber. Había elegido su legado por encima de su corazón, sacrificándola en un acto que se suponía era una ofrenda por el bien de su linaje. Las palabras de Qasim quedaron suspendidas en el aire estéril del despacho, afiladas y frías como fragmentos de cristal. Por un momento, Ana pensó que había oído mal, que era una broma cruel, una prueba cuya lógica no podía comprender. Pero entonces vio la finalidad en su postura, en la forma en que evitaba su mirada, y comprendió que era el final. El primer impacto fue de shock, una parálisis helada que le cortó la respiración. Luego vino una ola de dolor, tan violenta y abrumadora que se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. No era la pérdida de un trabajo, era una amputación. La estaban separando de la única fuente de luz y amor en su vida. Pero Amira logró susurrar, su voz extraña, quebrada. «Ella me necesita». Quería gritar, suplicar, luchar, no por ella, sino por esa niña que confiaba en ella ciegamente. Pero el rostro de Qasim era un muro, una fortaleza impenetrable tras la cual había ocultado todos sus sentimientos. Comprendió que su decisión era irrevocable. Él no luchaba contra ella, luchaba consigo mismo y acababa de perder, arrastrándola con él al abismo. Se quedó de pie ante él, humillada y rota, sintiendo como toda su frágil vida, reconstruida con tanto esfuerzo, se desmoronaba hasta convertirse en polvo. Su última noche en el apartamento fue una larga y silenciosa pesadilla. Empacar esas pocas cajas que había traído consigo fue un acto absurdo y doloroso. Cada objeto, un libro, una bufanda, un marco con la foto de sus padres, parecía una reliquia de otra vida, un testigo de su breve ilusión de felicidad. Pero lo más difícil fue la despedida. Entró en la habitación de Amira cuando la niña ya dormía. El resplandor de la luna que entraba por la enorme ventana iluminaba su rostro tranquilo, sus largas pestañas proyectando sombras sobre sus mejillas. Ana se sentó en el borde de la cuna, temiendo que el sonido de su corazón acelerado pudiera despertarla. Se grabó en la memoria cada detalle, la forma de sus labios, la suavidad sedosa de su pelo oscuro, la forma en que su manita se aferraba a la esquina de la manta. Se inclinó y por última vez tarareó la nana española, su voz un susurro tembloroso, interrumpido por lágrimas que no podía contener. Era su oración, su bendición, su último regalo. Dejó sobre la almohada, junto a la cabeza de la niña, un pequeño pájaro de papel,
El último rastro de color, el último fragmento de su alma, en esa casa fría. Luego se levantó y se fue, sin mirar atrás, porque sabía que si miraba una vez más, no tendría la fuerza para marcharse. Abandonar la fortaleza de cristal al amanecer fue como despertar de un sueño extraño y doloroso. El personal con el que se cruzaba en los pasillos evitaba su mirada, sus rostros profesionalmente indiferentes, pero Ana percibió en su silencio una mezcla de lástima y miedo. El chofer que la llevó a un hotel barato en un distrito lejano no dijo una palabra. Cuando se bajó del coche de lujo y se quedó en la acera con sus pocas pertenencias, se sintió más sola que nunca. El París que se extendía ante ella ya no era la ciudad de los sueños. Era un monstruo de piedra indiferente que la había masticado y escupido. El cheque que había recibido de Kasim yacía en su bolso, pesado e inútil. Podía comprarle un billete de vuelta a casa, podía garantizarle seguridad durante meses, pero no podía llenar el enorme y sangrante vacío de su pecho. No había perdido un trabajo, sino la familia que tan desesperadamente anhelaba. Había perdido a la niña que amaba como si fuera suya. El dinero era solo sal en la herida, un cruel recordatorio de una transacción en la que, al final, había perdido todo lo que tenía valor. En el apartamento de la cima del rascacielos, tras la marcha de Ana, volvió inmediatamente el antiguo orden, pero su silencio ahora era diferente. Ya no era el silencio del lujo estéril, sino un silencio de luto, pesado y opresivo como un sudario. El nuevo equipo de cuidadoras, seleccionado por la mejor agencia de Europa, era impecablemente profesional. Todos los rastros de la presencia de Ana, los dibujos de colores en la pared, el móvil de papel, los pequeños juguetes hechos a mano, fueron discretamente retirados y reemplazados por objetos caros y educativos. El orden había sido restaurado, pero de la casa había desaparecido la vida. Desapareció el sonido de un canto suave. Desapareció el olor a arroz con leche que Ana a veces preparaba. Desapareció la risa que resonaba en los pasillos. Kasim caminaba por esas habitaciones vacías y silenciosas como un fantasma, sintiendo su ausencia en cada rincón. La casa había vuelto a ser lo que era antes de su llegada, un mausoleo, un frío monumento a su riqueza y soledad. Había logrado su objetivo, había cumplido con su deber, y sin embargo, sentía como si él mismo hubiera arrancado el corazón de ese lugar, dejando solo una cáscara vacía y perfecta. Las consecuencias de la decisión de Kasim golpearon más rápida y brutalmente a Amira. La niña, que había florecido bajo el cuidado de Ana, ahora comenzaba a marchitarse. Su regresión fue drástica y aterradora. Dejó de reír, dejó de balbucear, se negaba a comer, apartando con un grito la cuchara de plata que le ofrecían unas manos extrañas y profesionales. Su sueño se convirtió en una pesadilla, interrumpida por gritos en los que repetía una y otra vez una palabra, el único sonido que asociaba con la seguridad. Ana, Ana. Las nuevas cuidadoras, a pesar de sus cualificaciones y experiencia, estaban indefensas. Amira la rechazaba con furia. Su pequeño cuerpo se tensaba al contacto, y su llanto estaba lleno de un dolor y un anhelo genuinos. No era el capricho de una niña mimada. Era el duelo profundo e instintivo por la pérdida de la única figura materna que había conocido. Su sufrimiento era un espejo que reflejaba la catástrofe que Kasim había provocado. Era la prueba tangible e irrefutable de que su elección honorable había sido, en realidad, un acto de crueldad hacia el ser más indefenso de su vida. Kasim lanzó todos sus recursos al problema, como siempre hacía. Llamó a los mejores pediatras, psicólogos infantiles, especialistas en trastornos del sueño. El apartamento se convirtió en una clínica donde un experto tras otro examinaba a Amira, la medía, la pesaba y la observaba, intentando encontrar una explicación médica a su estado, pero todos los resultados eran normales. Físicamente, la niña estaba sana. Finalmente, uno de los médicos, un pediatra mayor, de pelo cano y ojos sabios, se atrevió a decir la verdad. «Jeque», dijo en voz baja, tras otro examen infructuoso, «aquí no hay ninguna enfermedad que se pueda curar con medicamentos. Lo que vemos son los síntomas de un corazón roto. Esta niña está de luto. Ha perdido el vínculo que para ella era todo su mundo. La medicina aquí es impotente». Esas palabras golpearon a Kasim con más fuerza que cualquier acusación. Su poder, su dinero, su influencia,
Todo resultó inútil ante una verdad simple y dolorosa. No podía comprar la felicidad de su hija. Peor aún, la había destruido con sus propias manos. En las largas noches de insomnio, mientras el llanto inconsolable de Amira llegaba desde su habitación, a Qasim comenzaron a atormentarlo los fantasmas. No eran fantasmas de los muertos, sino de las palabras dichas. Oía en su cabeza la voz de Ana, tranquila y clara, diciendo: «La sangre no hace a un padre, el amor sí». Entonces, en el despacho, había descartado esas palabras como una tontería sentimental e ingenua. Ahora volvían a él con la fuerza de una revelación. Miraba a la niña sufriente, que no llevaba su sangre, pero cuyo dolor desgarraba su propio corazón. Sentía su sufrimiento físicamente, como si fuera el suyo. Comprendió que Ana tenía razón. El vínculo que los unía era más fuerte y real que cualquier obligación dinástica. El honor del linaje, la pureza de la sangre, el legado, todos esos conceptos abstractos por los que había sacrificado la felicidad de la niña, ahora le parecían ídolos vacíos y sin alma. Comprendió que la definición de familia que le habían transmitido sus antepasados era solo un código de propiedad y poder. La verdadera familia, la que tuvo por un breve instante, se basaba en algo completamente diferente. En la elección, en el cuidado, en el amor. El golpe final llegó una tarde, cuando una de las nuevas cuidadoras, limpiando la habitación, le trajo un trozo de papel pequeño y arrugado. «Encontramos esto bajo el colchón de la cuna, señor», dijo. «Creemos que lo dejó la niñera anterior». Qasim lo tomó. Era el pequeño pájaro de papel, el mismo que Ana había dejado en la almohada de Amira. La niña debió de encontrarlo y esconderlo, tratándolo como su mayor tesoro. Miró esa forma simple e imperfecta, hecha por unas manos que podían salvar obras maestras y que ahora habían sido desterradas de su casa. Y entonces, algo dentro de él se rompió. Todo el muro de orgullo, honor y tradición que había construido durante toda su vida se derrumbó con un estruendo ensordecedor. Miró ese trocito de papel y luego a su hija, que yacía en la cuna, apática y triste. Comprendió que su verdadero legado no eran los rascacielos, las cuentas bancarias, ni la pureza de la sangre. Su verdadero legado era la felicidad de esa niña. Y él, en nombre de un falso honor, le había arrebatado a la única persona que podía darle esa felicidad. La guerra en su alma había terminado. En lugar del caos y el conflicto, apareció una nueva y gélida claridad de propósito. Ya no había vacilación. Ya no había desgarro entre el deber y el corazón. Comprendió que su verdadero deber, el único que importaba, era proteger a su hija. No su fortuna o su estatus, sino su alma. Sabía lo que tenía que hacer. No sería fácil. Significaría un enfrentamiento con su familia, quizás incluso una ruptura con la tradición que lo había formado. Pero el precio de seguir obedeciendo era demasiado alto. El sufrimiento de Amira. Se acercó al escritorio y levantó el auricular del intercomunicador, conectando con su jefe de seguridad. Su voz era tranquila, pero en ella resonaba una determinación de acero a la que nadie se atrevería a oponerse. «Encuéntrala», dijo brevemente, sin más explicaciones. «Encuentra a Ana, inmediatamente. Usa todos los medios disponibles. Quiero saber dónde está antes de que anochezca». No era una petición, era la orden de un hombre que había recuperado el control, pero esta vez su poder no serviría para multiplicar su riqueza, sino para salvar lo que realmente amaba. La inmensa maquinaria global que Qasim solía utilizar para rastrear mercados financieros y adquirir corporaciones, se puso en marcha con un único y personal objetivo. Los mejores investigadores, informantes, especialistas en tecnología, todos recibieron una sola tarea: encontrar a una conservadora de arte española que había desaparecido en una ciudad de millones de habitantes. Se revisaron listas de pasajeros en aeropuertos y estaciones. Se comprobaron registros de hoteles. Se analizaron datos bancarios. Qasim estaba sentado en su despacho, mirando un monitor donde fluía información fragmentada. Con cada minuto, su desesperación crecía. ¿Y si se había ido de Francia? ¿Y si había vuelto a España, desapareciendo en una pequeña comunidad rural donde nadie la encontraría? ¿Y si había conocido a alguien, había empezado una nueva vida, se había olvidado de ellos? Ese pensamiento fue como una puñalada. Por primera vez en su vida, Qasim sintió un miedo real a la pérdida, el miedo a que pudiera ser demasiado tarde.
El tiempo, que siempre había sido su aliado, ahora era su enemigo. Comenzaba una carrera en la que estaba en juego no solo la felicidad de su hija, sino también su propia oportunidad de redención. La encontraron después de 36 horas, que para Qasim fueron una eternidad. No se había ido de Francia. No había comenzado una nueva y maravillosa vida. La localizaron en un pequeño y anónimo hotel en el Distrito 19, un lugar tan alejado de su mundo como era posible. Hacía trabajos esporádicos en una pequeña cafetería, lavando platos en la trastienda, invisible para el mundo, como al principio. Sus manos volvían a oler a detergente, y en su rostro se dibujaba un cansancio tan profundo que parecía llegar hasta el alma. El dinero que le había dado yacía intacto en su cuenta bancaria. Su orgullo, herido pero no roto, no le había permitido usarlo. Vivía al día, moviéndose por la ciudad como un fantasma, atormentada por el recuerdo de la niña que había perdido. Ya no era la misma mujer que con tanto valor había tomado en brazos a la llorosa Amira. Era una sombra, una mujer a la que le habían robado el corazón, dejando a cambio solo vacío y un dinero que para ella era un insulto. Qasim no envió a su chofer ni a ninguno de sus asistentes a por ella. Fue él mismo, su sedán de lujo. A prueba de balas, parecía absurdo y obsceno en las calles estrechas y cubiertas de grafitis de su nuevo barrio. Salió del coche, y su traje de corte perfecto y su aura de poder indiscutible atrajeron las miradas sorprendidas y desconfiadas de los transeúntes. Se sentía como un extraño en otro planeta. Cada paso hacia su hotel fue para él un acto de penitencia. Pasó por delante de tiendas baratas, puestos de kebab. Vio a gente para la que la lucha por la supervivencia era el día a día. Ese era el mundo del que había arrancado a Ana, prometiéndole seguridad, para luego arrojarla de vuelta sin piedad, con la diferencia de que ahora, además, estaba rota. Al entrar en el lúgubre vestíbulo de su hotel, por primera vez en su vida, sintió una verdadera vergüenza. Comprendió que todo su poder y su riqueza eran inútiles ante el dolor que había infligido a una persona inocente. Él era el intruso, el bárbaro en su mundo de sentimientos sencillos y humanos. La encontró en su habitación, pequeña y estrecha. Estaba sentada junto a la ventana, mirando la lluvia que azotaba el cristal sucio. Cuando lo vio, en sus ojos no hubo alegría ni alivio, solo hubo miedo, que inmediatamente se convirtió en una indiferencia glacial. Se levantó, su postura era rígida y defensiva. Era la postura de alguien que espera otro golpe y se prepara para recibirlo. Qasim vio en ella el vacío que él mismo había creado. La luz que una vez había visto en sus ojos cuando miraba a Amira se había apagado. Miró a la mujer que había destrozado y sintió que el corazón se le encogía en un espasmo doloroso. Todas las palabras que había preparado mentalmente, todos los argumentos racionales, se le evaporaron de la cabeza. Se quedó de pie ante ella, el todopoderoso jeque, el magnate financiero, y se sintió pequeño e impotente. Quiso decir algo, pero la voz se le quedó atascada en la garganta. En ese momento, solo era un hombre que había cometido un terrible error y se enfrentaba a sus devastadoras consecuencias. «¿Qué quieres?», preguntó ella. Su voz plana, desprovista de emoción. No había odio en ella, solo un cansancio infinito. «¿Has venido a comprobar si he gastado bien tu dinero? ¿O tienes alguna nueva orden para mí?». Cada palabra era como una bofetada. Ana había construido un muro a su alrededor, tan alto y frío como el que él había usado para distanciarse de ella. No pensaba ponérselo fácil, no pensaba mostrarle su dolor, porque sabía que en su mundo las emociones eran una moneda que podía ser utilizada. Lo miró, a ese hombre que tenía el poder de cambiar los mapas del mundo, y que ahora estaba en su miserable habitación con aspecto de estar perdido. Por un momento, sintió una oleada de amarga satisfacción. Quería que sufriera. Quería que sintiera una fracción de lo que ella había sentido durante las últimas semanas. Ese vacío desgarrador, esa añoranza que era como una enfermedad física. Estaba dispuesta a despedirlo, a cerrarle la puerta en las narices y no volver a verlo nunca más. En lugar de responder, Qasim sacó el teléfono en silencio. Seleccionó un archivo y giró la pantalla hacia ella. Era un vídeo corto, probablemente grabado con una cámara oculta en la habitación de la niña. Ana vio a Amira en él. La niña estaba sentada en el suelo, rodeada de juguetes caros, pero no jugaba. Estaba apática, con los ojos hundidos y ojerosos.
En un momento dado, una de las cuidadoras intentó darle una muñeca, pero la niña la apartó y empezó a llorar en voz baja, repitiendo una y otra vez una palabra: Ana, Ana. La imagen golpeó a Ana con la fuerza de un ariete. El muro que había construido a su alrededor se desmoronó. De su garganta brotó un sollozo ahogado. Kasim apagó el teléfono. Me equivoqué, dijo, su voz ronca por la emoción contenida. Fui un ciego, fui un cobarde. Elegí un honor que resultó ser un vacío y sacrifiqué lo único que importaba. Lo siento. Sé que esa palabra no significa nada, pero no tengo otra cosa. Te destrocé a ti, destrocé a mi hija y me destrocé a mí mismo. No vengo aquí como tu jefe, vengo como un hombre que suplica ayuda. Se acercó, sus movimientos cautelosos, como si temiera que ella fuera a huir. No he venido a ofrecerte un trabajo, Ana, continuó, y por primera vez ella vio lágrimas en sus ojos. He venido a pedirte que vuelvas a casa, a nuestra casa, no como cuidadora, como la madre de Amira. Hizo una pausa, reuniendo todo el valor que tenía, y como mi compañera, quiero construir una familia contigo, no una basada en la sangre, la tradición o el deber, una familia que elijamos nosotros, una familia basada en el amor que ya nos unió y que yo, en mi ceguera, intenté destruir. Sé que te he hecho daño, sé que pido un imposible, pero sin ti, nuestra casa es solo un edificio, y nosotros somos solo fantasmas. Vuelve con nosotros, por favor. Su propuesta fue tan impactante, tan más allá de todo lo que podía imaginar, que Ana se quedó en silencio, intentando comprender si era un sueño o una cruel ilusión. No le estaba ofreciendo un contrato, le estaba ofreciendo su vida. Su decisión no fue inmediata. El corazón le gritaba sí, la empujaba hacia la niña que tanto amaba, pero la mente, marcada por la traición y el dolor, le aconsejaba prudencia. Miró a Kasim y vio en él un arrepentimiento sincero. Vio la transformación que se había producido en él, pero también sabía que su mundo no había cambiado. Su familia seguía ahí, sus tradiciones seguían vigentes. Sería su amor, un amor nacido en circunstancias tan extraordinarias, capaz de sobrevivir a todas esas tormentas. ¿Tendría ella misma la fuerza para vivir en un mundo que nunca la aceptaría del todo? Fue una lucha entre su amor por Amira y su instinto de supervivencia. Se acercó a la ventana, mirando el París gris y lluvioso. Pensó en su antiguo sueño, ser conservadora de arte, y luego pensó en la risa de Amira. Comprendió que, a veces, la mayor obra de arte que se puede crear en la vida no es un cuadro, sino una familia. Se volvió hacia él. Lo haré, dijo en voz baja. Volveré, por Amira. Pero tienes que prometerme una cosa, no más secretos, no más muros. Estaremos juntos en esto, o no estaremos en absoluto. Su regreso al apartamento fue como entrar en otra dimensión. Esta vez no subió por el ascensor de servicio. Entró por la puerta principal, al lado de Kasim. El personal, que antes la había tratado con distancia, ahora la miraba con una mezcla de asombro y un nuevo respeto. Pero nada de eso importaba. Lo único que contaba era el momento en que entró en la habitación de la niña. Amira estaba sentada en el suelo, de espaldas a ellos. Al oír los pasos, se giró lentamente. Sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad. Por un instante se quedó inmóvil, como si temiera que fuera otra ilusión. Y entonces, su rostro se iluminó con una sonrisa tan radiante que pareció iluminar toda la habitación. «Ana», gritó con su vocecita infantil y corrió hacia ella. Ana cayó de rodillas y la estrechó en sus brazos, y el mundo a su alrededor dejó de existir. Solo existía el abrazo de unas manitas en su cuello, el olor de su pelo y el sonido de su risa alegre mezclándose con sus propias lágrimas. Kasim se quedó en la puerta, observando la escena, y por sus mejillas corrían lágrimas silenciosas de alivio y redención. En ese momento, comprendió que acababa de recuperar todo lo que tenía valor en su vida. Su nueva vida no fue un cuento de hadas, fue un trabajo diario, una elección consciente de amor y compañerismo frente a enormes desafíos. Kasim tuvo que librar una batalla con su familia. Hubo gritos, amenazas, acusaciones de traicionar el honor, pero él, por primera vez en su vida, se mantuvo firme, protegiendo a su nueva familia con la fuerza de un león. Ana, por su parte, aprendió a navegar en su mundo,
pero ya no como una subordinada, sino como una compañera en igualdad de condiciones. Empezaron a construir puentes entre sus culturas. Él aprendió las palabras de la nana española, y su pronunciación al principio era torpe, lo que provocaba ataques de risa en Amira. Ella aprendió a preparar platos árabes sencillos, cuyos sabores contaban la historia de su infancia. Su hogar se fue llenando de vida lentamente. En el salón, junto a las caras obras de arte, aparecieron los coloridos dibujos de Amira. En la cocina flotaba el olor tanto a arroz con leche como a cardamomo. Crearon su propio mundo único, un santuario construido sobre las ruinas del dolor y la soledad. Mirando hacia atrás, su historia parecía improbable, tejida por el azar, la desesperación y, en última instancia, por una valiente elección. No todas las jaulas son de hierro. Ana se encontró en una jaula de oro y luego en una jaula de pobreza, pero solo encontró la verdadera libertad cuando se atrevió a elegir el amor en contra de la lógica. Qasim, nacido en un palacio, era prisionero de la tradición y el honor, y encontró su salvación en un acto de rebelión contra ellos. Sus cicatrices permanecieron, el recuerdo de la traición, el dolor de la separación, pero ya no los definían. Se convirtieron en parte de los cimientos sobre los que construyeron algo mucho más fuerte. Una familia. Una familia por elección, no por sangre. Su camino no fue fácil y sabían que aún les quedaban muchos desafíos por delante. Pero cuando se sentaban juntos por la noche, los tres, en el silencio de su hogar, y Amira se dormía acurrucada entre ellos, sabían que habían tomado la decisión correcta. Comprendieron que el verdadero legado no está escrito en un testamento, sino en el latido de los corazones de aquellos a quienes amamos. Y así, en la silenciosa fortaleza de una familia elegida, nuestra historia llega a su fin. Si el viaje de Ana, Qasim y la pequeña Amira ha tocado una fibra en vuestro corazón, y si también creéis que la verdadera familia es una cuestión de elección y no de sangre, entonces habéis encontrado vuestro lugar. Por favor, mostradnos vuestro apoyo dejando un me gusta en este vídeo. Es una señal increíblemente valiosa para nosotros de que necesitáis historias profundas como esta. Para no perderos los próximos relatos llenos de emoción, sacrificio y redención, os invito cordialmente a suscribiros a nuestro canal. Cada nueva suscripción nos da fuerza y motivación para crear más narrativas que respeten vuestra sensibilidad e inteligencia. Pero este viaje no tiene por qué terminar aquí. Ahora mismo, en el lado izquierdo de la pantalla, aparece una miniatura con otra historia igual de emocionante que espera ser descubierta. Haced clic en ella y dejaos llevar de nuevo. Gracias por haber estado con nosotros hasta el final. Hasta la próxima.